¿Me escuchan, no? Entonces, vamos a ver el tema de aspectos básicos de la evaluación de proyecto. Vamos a ver una pequeña introducción, los aspectos generales, elementos para una definición de evaluación y la necesidad de la evaluación de un proyecto. Este tema es súper cortito, toca estos 4 puntos acá. Vamos con esta unidad vamos a ver, vamos a conocer y también ver la aplicación de los aspectos básicos de la evaluación del proyecto, logrando establecer la importancia de la evaluación para establecer objetivos, metas e impacto, ¿no? Entonces, eh, tendríamos que ver qué es la evaluación de un proyecto primero, ¿de acuerdo? Hay muchas definiciones, como cualquier otro tema, es decir, hay bastante, pero creo que esta es la que se adapta un poco más a lo que venimos haciendo, ¿no? Miren, la evaluación de un proyecto es el proceso de identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios que se genera de este en un determinado periodo de tiempo. Aquí hay algo muy, muy importante, si ustedes ven en esta definición, es que me dice cuantificar, primero identificar, luego me habla de cuantificar y luego me habla de valorar. Pero vean el tema de los costos y beneficios. Pero aquí, en esta palabrita de acá que nosotros ahorita lo estoy marcando ahí, por ejemplo, que dice beneficio, por ejemplo, ya entrando un poquito más a tema, nosotros cuando vemos la evaluación de un proyecto tenemos que verlo desde un punto de vista. Si es un proyecto privado, entonces ahí desde lógico que ese proyecto lo que busca es obtener un beneficio, una utilidad, digamos, ¿no? Pero si es un proyecto social, por ejemplo, no busca en sí, por ejemplo, un beneficio económico como tal, es decir, que el lugar donde se vaya a ejecutar el proyecto se obtenga ganancias, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero ahí el beneficio no lo medimos desde el punto de vista económico, si quieren, lo vamos a medir desde el punto de vista eh, de la forma que va a mejorar la forma de vida de estas personas que van a estar involucrados en el proyecto. Entonces, esta definición podemos decir que es una definición cuando hablamos nosotros de evaluación de un proyecto desde un punto de vista más proyectos de tipo privado, ¿no? Porque vean que nos dice algo bien interesante, la identificación, cuantificar y valora los costos y beneficios que se genera del proyecto en un determinado periodo de tiempo. Entonces, esta primera definición que nosotros acá, por ejemplo, la estamos viendo con ustedes, viene a ser una definición más de una evaluación de proyectos privados, ¿de acuerdo? Si bien, por ejemplo, en un proyecto social se identifica, se cuantifica y se valora los costos también que va a tener el proyecto, pero no hay como un resultado, una utilidad, digamos, ¿no? Sino más se mide el impacto que va a tener este proyecto si se logra ejecutar, si se logra llevar a cabo. Es decir, entonces ahí es donde, por ejemplo, las personas van a tener una mejor calidad de vida, por ejemplo, ¿no? Como en el caso del proyecto, por ejemplo, del grupo que están haciendo el tema de todo lo que es las medidas de bioseguridad para el ingreso al Parque Eduardo Avaroa, digamos, ¿no? Entonces, ahí el beneficio económico no va a haber, digamos, no vamos a decir, pucha, vamos a cobrar tanto, porque lo que ellos buscan es poner, por ejemplo, una cámara de infección, por ejemplo, darle los equipos adecuados al personal que administra, y desde lógico que va a tener un costo, se va a identificar qué tipo de cámara es adecuada, se va a valorar, se van a ver los costos, pero el beneficio no lo vamos a poder palmar, es decir, no vamos a cobrar por ese servicio, entonces significa que no vamos a tener cuántas personas diario ingresan al parque. A 100, si le cobramos un boliviano va a ser, en este caso, 100 bolivianos diarios que vamos a tener de ingreso, entonces tengo los costos, tengo, por ejemplo, el ingreso, la diferencia de eso, tengo ahí una utilidad o beneficio que se llama neto, ¿no? Entonces no va a haber eso en ese tipo de proyectos. Y creo que en la mayor parte de los proyectos que están haciendo ustedes
no va a haber eso de beneficio o utilidad económica, son más proyectos sociales, si ustedes quieren verlo así, ¿de acuerdo? Pero es importante que veamos las diferentes tipos de definiciones. Luego nosotros acá, por ejemplo, tenemos lo siguiente, miren, tenemos el siguiente, siendo su objetivo determinar si la ejecución del proyecto es conveniente para quien lo lleve a cabo. Entonces, otra cosita, su objetivo en la evaluación del proyecto es determinar si la ejecución del proyecto es conveniente para quien lo lleve a cabo. Este segundo párrafo acá, donde nosotros planteamos desde el punto de vista objetivo, por ejemplo, sí es importante, sí tiene connotación, por ejemplo, para un proyecto ya sea privado o social. Porque si nosotros encaramos un proyecto social, tiene que también convencer, tiene que haber un impacto. Entonces, no es solamente, es social, digamos, ya metámosle, no, es decir, también se busca que ese proyecto social dé beneficio a la mayor cantidad de comunarios, digamos, ¿no? Entonces, también es muy, muy importante esa partecita de ahí, de poderlo ver. Y luego tenemos, si pueden observar ustedes acá, por ejemplo, dice, de este proceso, la identificación de beneficio es es el paso más importante, ya que a partir de esta se basa el análisis para decidir la conveniencia de llevar a cabo el proyecto. Desde un punto de vista privado, vean ustedes que dice, ¿no? De este proceso, la identificación de beneficio es el paso más importante. Si volvemos a conversar sobre la palabrita nosotros beneficio. Desde un punto de vista privado, ellos siempre van a buscar esta partecita de acá, ¿no? Si van a tratar de que con el proyecto que vayan a ejecutarse, vayan a obtener el mayor beneficio o utilidad que ellos pretenden, digamos, ¿no? Pero también en un proyecto social se busca que el impacto, por ejemplo, que se vaya a dar sea a una mayor cantidad de personas, mayor cantidad de habitantes de la zona, si quieren verlo ustedes. Entonces, vean que el concepto de evaluación del proyecto es un concepto muy, muy sencillo, donde siempre habla de beneficio, ya sea para proyectos privados o ya sea para proyectos, por ejemplo, sociales. No sé si ustedes tienen alguna consulta sobre esta definición acá, no sé si ustedes tienen alguna duda, no sé si algo no le quedó claro en este primer concepto, en esta primer lámina. ¿Qué me dicen? Los escucho. No sé si ustedes están ahí. No le dicen todo claro. ¿Está todo claro? Perfecto. Entonces, miren, sigamos con la siguiente lámina. Acá dice, ¿cuál es la importancia de la evaluación del proyecto para alcanzar el éxito? Yo le voy a tratar de subir hasta hoy 5 alternativas de que por qué los proyectos normalmente fracasan. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver la importancia de hacer la evaluación para alcanzar el éxito en los proyectos, ¿no? El otro es un PDF que lo descargué de una página muy, muy bonito, es súper corto y si ustedes tienen la oportunidad de leerlo van a ver por qué normalmente un proyecto fracasa, cuáles son los puntos que uno debe considerar y si no lo considera, va a llegar a un fracaso el proyecto, ¿no? Entonces, miren, la importancia de la evaluación del proyecto, desde lógico para alcanzar el éxito, dice, el éxito o fracaso de un proyecto depende en gran medida de su grado de evaluación. Fíjense que esto es muy, muy importante cuando nosotros hablamos de la evaluación de un proyecto, ¿no? Dice, el fracaso o el éxito va a depender en gran medida de su grado de evaluación, que no es otra cosa que la valoración de su riesgo, gasto, beneficio, recursos y elementos. O dicho de otra manera, se trata de buscar la mejor alternativa de ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros ya tenemos el proyecto, lo vamos realizando el proyecto, ya tenemos que ir valorando nosotros ciertos aspectos que van a ayudar para alcanzar el éxito del proyecto. Al inicio de la materia, por ejemplo, yo le comentaba que del 100% de los proyectos, tranquilamente un 70, 80 fracasan muchas veces porque no se ha hecho una buena evaluación, no se lo ha hecho una buena elaboración de ese proyecto. Entonces,
Normalmente no es que los proyectos no se terminen, pueden realizarse, pero también se lo considera como fracaso, por ejemplo, si es que ustedes pretendían gastar 1.000 y gastaron 2.000. ¿Me entiendes? El proyecto concluyó, se hizo, pero se gastó más, digamos. Eso significa que relativamente ha sido un fracaso, se ha hecho una mala evaluación, no se han considerado, por ejemplo, los gastos, los beneficios, los recursos y elementos que convengan, ¿no? Entonces, yo le comentaba ejemplos que son muy, muy sencillos cuando, por ejemplo, si ustedes van a importar maquinarias de otro país, que es algo importante para la realización de su proyecto, y ustedes no han considerado los tiempos, no han considerado los aranceles aduaneros, por ejemplo, desde lógico que esa maquinaria va a costar más, digamos. Entonces, eso significa que su costo de proyecto va a subir. Por lo tanto, ya el beneficio se va a disminuir, digamos. Entonces, esa partecita hay que considerarlo mucho. Entonces, una de las importancias, por ejemplo, es el grado de evaluación. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver con esta unidad ahora, ¿no? Ahora, todo proceso de evaluación implica situarse en escenarios hipotéticos, es decir, tener diferentes escenarios. El objetivo es poner al proyecto en dichos escenarios y a la vez tratar de plantear los retos que ello implicaría para el cumplimiento de las metas iniciales. De este modo, los gestores del proyecto pueden introducir los cambios que mejoren la ejecución del mismo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay que ponerlo en diferentes alternativas y eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer, por ejemplo, con cada uno de sus proyectos. Ver escenario A, escenario B, escenario C, por ejemplo, y ver eh, cuál de los escenarios es que nos da mayor beneficio, si quieren ustedes, desde el punto de vista privado o desde el punto de vista social. Desde lógico que casi la mayor parte de los escenarios que se trabaja en proyecto hoy en día son escenarios estáticos. ¿Qué significa escenarios estáticos? Que las variables uno que coloca, por ejemplo, ahí cuando nosotros hablábamos, para desarrollar un proyecto de cualquier tipo que sea, por ejemplo, siempre van a haber variables que en gran medida nos van a facilitar o nos van a complicar la realización del proyecto. Por ejemplo, miren, ahorita ustedes están desarrollando diferentes tipos de proyectos. Algunos proyectos, por ejemplo, que es el de la fruta endémica, ellos están planteando, por ejemplo, hacer el manual de las buenas prácticas, del manejo de estas frutas, por ejemplo, eh, realizar programas de capacitación, elaborar presupuestos ahí para cuánto me va a costar toda esta parte y una serie de cositas más son sus objetivos. Entonces, ellos, por ejemplo, imagínense, no están contemplando para nada el tema de la pandemia. Pero supongan que si no lo considero, por ejemplo, esta variable del tema de salud, por ejemplo, suponiendo que al inicio de clase nosotros no consideramos esa variable, y fíjense que ya estamos en la etapa de elaboración, ellos han tenido, por ejemplo, hipotéticamente han tenido que viajar al lugar, pero ahorita no lo han podido hacer por el tema de la pandemia. Pero si ellos lo hacen en esta opción, desde luego que le va a salir más caro el viaje. Entonces, vean, esa variable va a implicar, digamos. Por ejemplo, el grupo que están trabajando de la parte esta de poner los equipos de bioseguridad, por ejemplo, para el ingreso al Parque Eduardo Baroa, eh, ellos, por ejemplo, no están considerando ciertas variables. Por ejemplo, puede ser de que el gobierno saque un decreto, saque una norma que las cámaras de bioseguridad, fíjense, tienen que cumplir ciertos requisitos y ellos ya la tienen comprada la cámara. Entonces, fíjense que esa variable, desde el punto de vista político, es decir, no se la maneja. Por eso le digo que la mayor parte de los proyectos normalmente se hace una evaluación con variables estáticas, no con variables cambiantes, digamos, dinámicas. Es decir, casi es un poco complicado hacer una evaluación con variables dinámicas. Entonces uno lo que hace es ver, por ejemplo, y dice, bueno, para mi proyecto yo tengo que ver las variables, por ejemplo, del tiempo, es decir, clima, tengo que ver la variable de la parte legal, qué es lo que va a influir, si aumenta o no aumenta, después las variables de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Y una serie de variables que uno va considerándola. Pero esas variables son estáticas, uno le va poniendo ciertos costos y al final tiene un costo total
y en función a eso uno lanza el proyecto. Pero puede ser que en la etapa de ejecución aparezcan otras variables que modifiquen ese cambio, ¿no? Entonces, a eso se refiere de tratar de ver diferentes escenarios en esta lámina de acá. Bien. Luego, por ejemplo, tenemos nosotros la evaluación de un proyecto representa numerosas ventajas y beneficios para la organización. Repasemos las principales. Vamos a ver, si no me equivoco, son 5 que tenemos acá. Una de ellas es mejora la toma de decisiones. Es decir, si nosotros hacemos una buena evaluación en el proyecto, una de las ventajas que vamos a tener es que va a mejorar la toma de decisiones de las personas que están involucradas en el proyecto y toman esas decisiones, ¿no? Entonces acá, si ustedes pueden ver, cuando nosotros decimos mejora la toma de decisiones, dice, ¿qué puede hacer? Se efectiva tanto en la fase de planificación como en las etapas posteriores o incluso al final del proyecto. Una buena evaluación proporciona información valiosa para introducir las reformas convenientes. Entonces, fíjense que en la etapa de evaluación, cuando nosotros vamos a hacer una evaluación, ayuda mucho también en la parte de planificación. No se olviden que cuando nosotros hablamos al inicio de la materia, y bueno, siempre lo recordamos, todo proyecto tiene 5 fases. La fase de inicio, la fase de planificación, la fase de ejecución, control y cierre. Son las 5 fases que ustedes tienen. Entonces vean que si nosotros hacemos una buena evaluación del proyecto, ya en la fase de planificación nos ayuda bastante, ¿no? Y eso va a hacer que las personas involucradas en el proyecto y que son las personas que van a tomar las decisiones, es lógico que van a tomar la mejor alternativa para hacer el proyecto. Identifica los principales riesgos. Fíjense que ya con una buena evaluación del proyecto nosotros vamos a identificar los riesgos. ¿Qué nos dice esto? Permite crear estrategias para aminorar los efectos de esos riesgos y seguir adelante con la propuesta, con las tareas propuestas. Entonces es bien interesante tener una evaluación correcta porque ya vamos a ver los riesgos, qué riesgos tenemos que pueden implicar costo, como pueden implicar paralización del proyecto o algún otro cambio, ¿no? Promueve un alto grado de organización conjunta. ¿Qué nos dice esta parte? Mira, en todos aquellos que hacen parte del proyecto, una evaluación eficaz promoverá la eficiencia y el grado de compromiso en los grupos de trabajo. Es decir, y luego reduce los costos, aquí era costo, se me bajó acá los costos del proyecto. Tanto lo que estaban previstos en la fase inicial como aquellos que se derivarán de fallos o errores. Entonces vean la importancia de nosotros tener una buena evaluación en nuestro proyecto, uno que va a permitir mejorar la toma de decisiones, va a identificar los principales riesgos, va a promover un grado de organización conjunta, es decir, un trabajo en equipo, un trabajo con buena comunicación de todos los integrantes del proyecto y desde lógico que si nosotros identificamos los diferentes tipos de riesgo, ustedes ya van a tener, no va a haber bastante riesgo, por lo tanto vamos a reducir los costos del proyecto, ¿de acuerdo? Después tenemos, miren, aquí entramos ya un poquito nosotros a conversar los tipos de evaluación de un proyecto. Yo le comentaba al inicio, en la primera lámina, que ustedes tienen 2. Uno, por ejemplo, podemos decir acá nosotros que es, yo lo puse primero, que es el privado. Y dentro del privado nosotros tenemos 2 tipos de evaluación, financieras y económicas, ¿no? Que eso más adelante lo vamos a ir a conversando a qué se refiere cuando nosotros hablamos de una evaluación financiera, por ejemplo, y a qué se refiere cuando nosotros hablamos de una evaluación económica. Esta de acá con esta de acá. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos esas 2 alternativas. Y luego ya tenemos, por ejemplo, el tipo de evaluación de un proyecto. Nosotros tenemos que es social. ¿De acuerdo? Entonces, para que no haya esa duda que siempre generamos cuando nosotros vamos, por ejemplo, trabajando o cuando se le plantea una pregunta, si yo les pregunto cuáles son los tipos de evaluación de un proyecto, privado y social. Solo que en el privado nosotros hacemos una evaluación financiera
y económica. ¿De acuerdo? Si ustedes revisan, por ejemplo, alguna otra biografía que no sea la que yo les estoy mostrando acá, van a ver que también hay muchas personas, muchos expertos, muchas organizaciones que los tipos de evaluación de un proyecto, ellos dicen evaluación financiera, evaluación económica y evaluación social. Así como que pone 3 tipos de evaluación, ¿de acuerdo? Pero viendo y analizando según a quién está dirigido el proyecto, nosotros podemos decir, los tipos de evaluación de un proyecto viene a ser privado y viene a ser social. Solo que en el privado, como en proyectos privados se busca obtener utilidad, entonces vamos a decir que ahí hacemos una evaluación financiera y hacemos una evaluación económica. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta ustedes acá, tienen alguna duda que me dicen, los escucho. Perdón, me pasé de golpe. Su uso dependerá de quién incurra en los costos y beneficios de ejecutar el proyecto. Vean, esta partecita que puse, esta línea acá abajo, no sé si ustedes la están logrando ver, perdón. Está claro lo que yo le comentaba. Su uso dependerá de quién incurre en los costos y beneficios de ejecutar un proyecto. Es decir, la mayor parte de los proyectos que ejecuta la alcaldía, ejecuta la gobernación, ejecuta, por ejemplo, el gobierno nacional, si ustedes quieren verlo así, son proyectos sociales. Son proyectos sociales porque lo que buscan es hacer un bienestar, mejorar la calidad de vida. No significa que un proyecto privado no mejore la calidad de vida de los involucrados en el proyecto. Sí va a mejorar, por ejemplo, si una empresa grande o una persona tiene dinero y quiere crear, no sé, una fábrica de azúcar en una provincia X, desde lógico que él busca un beneficio, una utilidad al montar, a invertir su dinero, pero también al construir eso hay un beneficio social para la comunidad o el municipio donde va a estar la fábrica, porque se supone que le va a llegar mayor regalía a este lugar, la misma empresa, la misma industria va a crear políticas sociales que van a beneficiar a los habitantes de esta comunidad, sí, digamos, ¿no? Pero su objetivo, fíjense, principal de ese proyecto es obtener utilidad. Pero en cambio, si se hace un camino, se hace un puente, por ejemplo, no, pues su beneficio ahí, si lo hace el gobierno, es decir, está invirtiendo el gobierno, se va a hacer una evaluación y todo lo demás, pero el beneficio de ese proyecto es para todo, ¿me entiendes? Es decir, y no va a haber, por ejemplo, un retorno económico. Si cuando el gobierno invierte en una carretera, si bien ustedes ven que se cobra el peaje, ¿no? Se cobra el peaje, por ejemplo, por cada vehículo que pasa por ahí, pero ese peaje que se cobra no es para pagar lo que invirtió el gobierno, sino es para, en este caso, mantener la carretera, para darle mantenimiento. Por eso es que el gobierno muchas veces en cada carretera, ciertos kilómetros, cobra un peaje de acuerdo al tipo de vehículo, de acuerdo al peso, para mantenerla la carretera, para hacerle mantenimiento. Entonces, esa es la diferencia entre un proyecto social y un proyecto, si ustedes quieren, privado, ¿no? Pero en el tipo de evaluación en lo que nosotros estamos viendo, va a depender mucho quién incurra en los costos y beneficios para ejecutar el proyecto. Entonces, en esta parte creo que está claro, los tipos de evaluación de un proyecto son privado y social, ¿de acuerdo? Ya que en el privado, por ejemplo, se haga una financiero económico, una evaluación, y en el social que se puede hacer, pero no es un punto referente, ¿de acuerdo? Luego, acá ya nosotros tenemos, miren, la evaluación privada. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, la evaluación privada. ¿Qué nos dice la evaluación privada? Consiste en determinar la conveniencia de ejecutar un proyecto para su dueño. Fíjense que yo acá coloqué tal vez la palabra dueño, debería colocar para el inversor, ¿no? Pero bueno, yo le puse dueño, ahí no hay problema, considerando solo aquellos efectos que inciden sobre este y no en la sociedad. Aquí como que tal vez ustedes irán a estar contradiciendo a lo que hablábamos en la anterior lámina, pero siempre el que invierte, él va a querer el mayor margen de retorno de su dinero, ¿sí o no?
Entonces, muchas veces lo que se hace es no pensar mucho en la sociedad desde el punto de vista qué beneficio le da a la sociedad. ¿De acuerdo? Para valorar los efectos se utilizan precios de mercado. Fíjense, para elaborar los efectos se utilizan precios de mercado. Es lo que le decía yo al inicio, es decir, el proyecto este de ingreso, de dotar los equipos adecuados a la reserva del parque, por ejemplo, Eduardo Baroa, ellos no van a considerar un precio de mercado, es decir, cuánto cobran para que entre la persona ahí y lo desinfecten, digamos, ¿sí? No ven eso. Y una tasa de descuento, que normalmente esto sería, por ejemplo, como lo conocemos como el índice de precio consumidor, que es lo que más o menos está el precio en el mercado, ¿no? Depende de las expectativas del dueño del proyecto, además de considerar conceptos como la depreciación, el tema de impuestos, el tema de subsidio, valor de rescate, tipo de financiamiento. Entonces, una cosa que ustedes, por ejemplo, han venido escuchando en los últimos tiempos es que en Bolivia las empresas no quieren invertir. ¿Pero por qué no quieren invertir? Por el tema este de acá, impositivo, es decir, sus tasas son muy elevadas, el tema de los subsidios, los beneficios de los trabajadores, por ejemplo, es un costo muy elevado, entonces eso hace que las empresas como que no quieran venir a invertir a Bolivia y por N otras variables más que se las puede conversar, ¿de acuerdo? Entonces, el tipo de evaluación puede ser económico o financiero, dependiendo de dónde provengan los recursos para realizar el proyecto. Vean acá. El tipo de evaluación puede ser económico o financiero, pero ¿cuáles de los dos, si la evaluación es privada, vamos a considerar? Va a depender mucho de dónde obtengamos el dinero, lo que hablábamos en el anterior tema. Nosotros, para hacer un proyecto necesitamos dinero, sea social, sea privado, necesitamos recursos, necesitamos, en este caso, tener efectivo, ¿no? O tener una línea. Entonces, si, por ejemplo, vean, acá, si en la evaluación económica se considera que las compras y ventas del proyecto se realizan de riguroso contacto y que todo el capital utilizado es propiedad del dueño del proyecto. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esta otra cosita de acá? Esta partecita de acá. Nosotros decimos, si la evaluación va a ser privada, ¿qué evaluación vamos a hacer? ¿Una económica o una financiera? Vamos a hacer una económica cuando el capital utilizado, vean acá, lo tienen ustedes en esta partecita, el capital utilizado, por ejemplo, sea de propiedad del dueño. En cambio, vamos a hacer una evaluación financiera cuando el capital sea prestado. Miren, en cambio, en la evaluación financiera se consideran los flujos financieros generados por el capital prestado. Era lo que conversábamos. Entonces, significa que una evaluación económica normalmente la vamos a plasmar cuando el capital sea de la misma empresa, es decir, de los socios, por ejemplo, o de los dueños involucrados en el proyecto. Ahí hacemos el tema de evaluación económica. Y hacemos ya una evaluación financiera cuando, para hacer el proyecto, para ejecutarlo, para hacer la etapa preoperativa y la etapa operativa del proyecto, ya nosotros hagamos algún préstamo, ya sea al banco o alguna entidad que permita hacer este tipo de servicios de crédito, como lo conversábamos en la clase anterior. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tienen alguna consulta, tienen ustedes alguna duda sobre la evaluación privada desde el punto de vista conceptual. No sé si ustedes tienen alguna duda, no sé si tienen alguna consulta acá, los escucho. Nada, o se durmieron. Dicen, buenos ¿Sí? días. Buenos días. Usted nos habló en las primeras clases de la tipología del proyecto, donde nos explicó que había lo que era el público, privado y mixto. El mixto, ¿en Ya. qué tipo de evaluación entraría más o menos? Diré, el social, privado y mixto, sí. ¿Qué Ya. tipo de evaluación entraría en el mixto? Por ejemplo, Para el caso. normalmente en los proyectos mixtos, más que todo, cuando hablamos de un proyecto mixto, por ejemplo, es porque el gobierno, no sé, quiere crear una industria, pero fíjense que ya ese tipo de proyecto mixto
normalmente como va a intervenir el capital privado, va a intervenir un capital privado, no sé, 50 y 50, entonces ahí ya se hace una evaluación económica o financiera. ¿Me entiendes? Si bien yo le decía, casi la mayor parte de los proyectos son del gobierno, que hace el gobierno, la alcaldía, la gobernación, por ejemplo, son proyectos más sociales. Por ejemplo, un proyecto de tendido eléctrico para llevar energía eléctrica a una comunidad X, ¿quién paga todo el tema, por ejemplo, del tendido de la línea, de los postes, todo eso lo paga, por ejemplo, la gobernación? ¿Me entiendes? CRE lo único que hace es conectar la energía para que llegue al lugar, pero CRE, por ejemplo, lo que cobra en sí es el costo del consumo, el gasto de energía. No cobra cuánto es cuánto costó, por ejemplo, el tendido eléctrico de poste, de cable y todo lo demás. Entonces, vea, ese proyecto, por ejemplo, es un proyecto más que todo social. ¿Me entiendes? Busca un beneficio, sí, de llevar energía y todo lo demás. Pero lo que usted me pregunta, si fuese un proyecto mixto, como que el que quiere hacer el gobierno, bueno, desde el anterior, y creo que este igual es el tema, por ejemplo, del biocombustible. ¿Me entiendes? Es decir, al ser un tipo de proyecto, una industria que genere biocombustible, que genere el alcohol de productos, por ejemplo, derivados de la caña, mezclarlo con la gasolina y dar un servicio. Entonces, vean, ahí, por ejemplo, dentro de una parte, un capital privado y un capital del gobierno. Pero si usted es de la parte privada y usted va a poner dinero, usted va a querer tener beneficio, va a querer tener utilidad. Entonces, ahí ya tendríamos que ver desde el punto de vista económico y financiero. Sería una evaluación económica y financiera. Porque también, por ejemplo, el gobierno va a tener ingresos de ahí, ¿no? Va a tener una utilidad. Entonces, por ejemplo, otro de los ejemplos que genera utilidad fue la planta de Uria, digamos, ¿no? Entonces el gobierno hizo una evaluación financiera económica para ver si ese proyecto era factible o no, digamos, ¿no? Entonces, hay proyectos, como le decía, no todos los proyectos, le decía yo, son sociales de parte del gobierno. También hace proyectos, por ejemplo, de tipo, si quieren, que ellos invierten y quieren tener recursos. Claro que esos recursos lo vuelven a inyectar, como el caso de Entel. Por ejemplo, Entel genera utilidad, sí o no, es una empresa pública, pero genera utilidad. Pero esa utilidad, ¿qué es lo que hace el gobierno? La puede volver a invertir en mismo Entel, pero de ahí saca, por ejemplo, para pagar el bono Juancito Pinto, saca para pagar el bono a las personas de la tercera edad. Entonces, cuando el proyecto que se encara, véalo usted así, ya sea mixto, ya sea privado o ya sea público, busca un beneficio, usted tendría que hacer una evaluación económica y financiera. ¿Me entiende? Para medir cuánto de retorno le va a dar, digamos, ese proyecto. Porque al hacer una evaluación económica o financiera, lo que nosotros vemos, al inicio decíamos, ¿cuánto es el costo? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Y en cuánto lo voy a vender? ¿Y cuál va a ser mi beneficio? ¿Me entienden? Entonces, cuando ya el proyecto tiene esa característica que ustedes están encarando, por ejemplo, ya tendríamos que considerarlo como privado y hacerlo una evaluación, por ejemplo, económica y financiera. Yo le decía a ustedes casi la mayor parte de ustedes están haciendo proyectos sociales, digamos, ¿no? Hasta donde he visto son más sociales, es decir, porque lo que ustedes buscan, por ejemplo, uno es promover, por ejemplo, el consumo en este caso, de las frutas endémicas. El otro también es promocionar las plantas de plátano macho que están en el Curichi La Madre, por ejemplo. El otro es el tema gastronómico de la ramada, que ella busca dar un manual de las buenas prácticas en el tema de manipulación de la comida, por ejemplo. El otro, por ejemplo, está más basado ahora, el proyecto CUPE que tienen, yo lo veo también un poco social, porque lo que van a hacer es capacitar, organizar, pero no veo si van a cobrar o no de esas capacitaciones. Entonces, tiende más a ser social, digamos. No sé si ahora me entendió entre un proyecto público, privado y mixto, digamos, ¿no? Sí, sí, se me quedó claro. En eso tenía duda qué tipo de evaluación, pero
Ya, ¿Me entiendes? Es ya lo decir, ya tengo más claro. no importa si está saliendo por ejemplo, la alcaldía de Santa Cruz tiene empresas que generan recursos, como es el tema este de la basura, ¿no? ¿Cómo le llaman esto? No es la basura, ¿cómo se llama este? Con DQ. No tiene otro nombrecito, está en el cuarto anillo alemana. ¿Cómo se llama? El tema de la basura ven ellos, digamos. Es decir, es una empresa, si quieren, como le llaman desde el punto de vista público, desconcentrada, que tiene autonomía y ella genera propios recursos, digamos, ¿no? Entonces, el gobierno, por ejemplo, nacional tiene muchas empresas de esa característica, YPFB, Entel, por ejemplo, la planta de Uria, bueno, las cementeras que ha creado, pero hasta el momento no funcionan, ha creado empresas de azúcar, empresas de cartón, ¿no? Empresas de lácteo, entonces son empresas públicas, pero su objetivo es generar recursos, ¿verdad? Generar recursos, ¿me entiendes? Entonces tiene que haber una utilidad, por eso es que, por ejemplo, ustedes han escuchado en noticias de que toda la empresa pública de azúcar, por ejemplo, está en quiebra, digamos. Entonces, pero, por ejemplo, ¿por qué? Porque su objetivo es generar sus propios recursos, autosostenerse y dar un beneficio, digamos, tener una utilidad. ¿De acuerdo? Ahora, si ya vamos al siguiente punto, miren, si ya nosotros lo conversamos acá en evaluación social, por ejemplo, vamos a notar algunas diferencias nosotros acá en la evaluación social, como se la evaluación de un proyecto, la evaluación social de proyecto compara los beneficios y costos de una determinada inversión pueda tener para la comunidad de un país en su conjunto. Fíjense que aquí, si bien se hace una evaluación igual, pero no es tanto al beneficio económico, sino, bien, ¿sabes qué? No va a costar tanto, pero fíjate el beneficio que van a tener las personas. ¿No? No siempre un proyecto que es rentable para un inversionista privado es también rentable para la comunidad y viceversa. Es decir, lo que yo le decía a ustedes, por ejemplo, la gobernación hace proyectos de tendidos eléctricos, ¿no? Hace todo el tema de tendido, colocar potes, tender las líneas eléctricas y todo eso. Es decir, si lo hace la gobernación es porque dice, bueno, mira, ya hay tantos habitantes, con la energía eléctrica le vamos a mejorar su calidad de vida, las personas van a poder fabricar ciertos productos, van a poder tener riego, entonces fíjense que todo eso es un beneficio comunitario, pero ellos no dicen, pucha, ¿en cuánto tiempo va a ser ese retorno? No piensan eso. En cambio, en un proyecto privado lo que dice, bueno, ya voy a invertir $100,000, ¿y en cuánto tiempo lo recupero mi capital y cuál va a ser mi ganancia? Ellos buscan ese retorno, ¿sí o no? Es lo mismo que yo le diga a ustedes y muchas personas han caído, ¿no? En esto de las famosas pirámides, en los famosos estos del tema de las piedras, de los diamantes, ¿no? Que dice que si usted invierte $100 dentro de un mes le vamos a devolver el doble, digamos. Ya también ahí es demasiado, digamos, ¿cómo se podría decir? Mi tasa de retorno es el 100%. Entonces, cuando la tasa de retorno es mayor, el riesgo también va a ser mayor, digamos. Y en este caso, el riesgo que se tiene ahí es que a uno lo tumbe. Y hay mucha gente que ha perdido mucho dinero, digamos, por no tener una visión clara, fíjense, desde el manejo del punto de vista financiero, de que no puede ser de que yo ponga $100 ahorita y dentro de un mes me devuelvan pues 200, digamos, ¿no? Es decir, gane 100 y 100, es decir, pucha, ese tipo de proyecto está astronómicamente muy bien hecho, por ejemplo, o relativamente va a llegar un momento donde yo pongo mis $100 y va a ser gracia y me olvido de los $100, digamos, ¿sí o no? Entonces, son situaciones que uno tiene que analizar y eso también es el objetivo que quiero mostrarle a ustedes. Es decir, hay muchas personas y muchas veces nos emocionamos, voy a invertir tanto y me van a devolver tanto. Entonces, los pocos ahorros que uno tiene lo lanzan y lo muestran como proyectos que están bien evaluados, muestran, por ejemplo, personas de renombre que lo están llevando a cabo y todo lo demás. Al final pasan 5 o 6 meses, desaparece la empresa y aquí me quejo, digamos. Entonces, hay muchos proyectos de esa característica, digamos, ¿no? Entonces, siempre hay que evaluar cuál es el riesgo, por ejemplo, lo mismo que yo le decía, ¿no? Es decir, si ustedes ahorita van al banco y le dicen quiero un crédito de consumo, la tasa de interés en ese crédito de consumo, por ejemplo, yo le decía en la anterior clase, está entre el 18, 14 al 20 y 30% en los bancos, digamos.
porque el banco está arriesgando a darle dinero a ustedes, entonces la tasa de interés va a subir. Pero si ustedes sacan, por ejemplo, un préstamo para un vehículo, un préstamo, por ejemplo, para una casa, o sacan un crédito para aumentar o hacer crecer su pequeña empresa, entonces ahí los riesgos son menores porque el banco va a revisar la documentación que ustedes tienen de cada uno de esos bienes, va a decir, perfecto, cumple los requisitos, entonces la tasa va a ser mucho menor que un crédito de consumo o sacar una tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Entonces, tanto la evaluación social como la privada usan criterios similares para estudiar la viabilidad de un proyecto, aunque difieren en la valoración de las variables determinadas de los costos y los beneficios que se les asocian. Los beneficios directos se miden por el incremento que el proyecto provocará en el ingreso nacional mediante la cuantificación de la venta monetaria de su producto, donde el precio social considerado corresponde a las compras de insumos, donde el precio se corrige también por un factor que incorpora las distorsiones de los mercados de bienes y servicios demandados. Entonces, los proyectos sociales, en las evaluaciones sociales, busca más el beneficio de la comunidad, es decir, qué le va a dar a esa comunidad al país en sí, digamos. Por ejemplo, ustedes han escuchado mucho y lo siguen escuchando, que Bolivia sea el biocorredor, ¿no? Dicen que Bolivia, por Bolivia pasen las importaciones de Brasil por ejemplo, a Perú, Argentina, a Chile, que Bolivia sea como que el biocorredor. Entonces, Bolivia y Brasil, por ejemplo, ya hicieron una parte, ¿no? Hicieron, por ejemplo, el tramo Puerto Suárez-Santa Cruz, digamos. Está, por ejemplo, el tramo Santa Cruz-Cochabamba, digamos, ¿no? Pero de ahí falta, digamos, ¿no? Tener buena carretera, todo eso, para que Bolivia sea un bicorredor. Entonces, Bolivia ha invertido bastante dinero, pero ¿lo va a recuperar? Económicamente creo que no, digamos, porque normalmente si bien ha prestado, va a devolver ese dinero con los impuestos que nosotros paguemos, pero el objetivo, por ejemplo, es mejorar la calidad de nuestra vida. Por ejemplo, yo le decía al inicio de la materia, yo soy de Yacuza. Yo antes para viajar a mi pueblo, yo tenía que irme en tren y normalmente eran 18 a 24 horas. Pero ahora, como está la carretera, fíjense, mi beneficio para mí, si yo quiero ir, me voy en flota, son 6 horas. Entonces, fíjense que el beneficio que me da, digamos, ¿no? Es decir, el beneficio que dio este proyecto de esta carretera, de que las personas que, por ejemplo, produzcan sus bienes, ellos tranquilamente lo pueden traer de una manera rápida a Santa Cruz, venderlo. Entonces, hay un beneficio social que son directamente, es decir, un beneficio directo a la comunidad. Entonces, ese tipo de proyectos son sociales. Ahora, sé que ustedes se estarán preguntando, por ejemplo, y en otros países lo trabajan de la siguiente manera. En Bolivia también hubo un tiempo, creo que ahora ya lo han cortado, es lo que normalmente se llama los famosos comodatos o los famosos convenios que hace el gobierno con una empresa privada. Por ejemplo, una empresa privada puede decirle, el caso de los puentes de aquí del Urubó, digamos, ¿no? Es decir, el caso de los puentes que querían hacerlo, eso, por ejemplo, lo quería hacer la empresa, una empresa privada. Es decir, él iba a poner todo el capital, todo el proyecto. Fíjense, pero ¿cuál es el beneficio? El beneficio es social. Pero esta empresa que vaya a construir el puente, ella iba a tener el uso por 40 años de esos puentes. Entonces, durante esos 40 años, de alguna forma, la empresa privada va a tener que recuperar su capital. Por ejemplo, en Argentina, en México, en otros países se construyen carreteras grandes, inmensas, y las empresas privadas que pusieron la inversión, ellos se hacen cargo del peaje y todo lo demás. El gobierno no invierte ni un dinero ahí, pero la carretera se paga. Es decir, los peajes son más elevados y todo lo demás. Entonces, las empresas privadas también recuperan. Solo que ya es a un mayor tiempo, ¿no? Entonces, por eso tal vez le comento esto porque ustedes puedan decir, ¿es un proyecto social una carretera? Porque usted no está dando la definición. Sí, es un proyecto social, pero ¿quién lo construyó? Una empresa privada. Él puso el capital. Como lo puso el capital esa empresa privada, ya es un proyecto relativamente privada. ¿Tiene un servicio social, un beneficio social? Sí, pero también va a tener beneficio. ¿De acuerdo? A ver, vamos entonces para que ustedes no se aburran de esto.
los tipos de evaluación de un proyecto. Fíjense, este otro tipo que vamos a ver nosotros de la evaluación de un proyecto, para ir terminando estas láminas, son, por ejemplo, más, yo lo puse acá en rojo, miren. Para mí la ventaja de la evaluación de un proyecto es en el momento en que el proceso se lleva a cabo. No es lo mismo evaluar el proyecto al inicio que en su distinta fase, lo cual tendrá efectos distintos en cada caso. Veamos los tipos de evaluación según el momento de intervención. Es decir, ya esto es cuando nosotros estamos en la etapa preoperativa, cuando estamos en la etapa de ejecución del proyecto, de planificación. Es lo que más o menos están haciendo ustedes. Entonces, si la pregunta es, ¿cuáles son los tipos de evaluación según el momento de inversión? Ustedes tendrían, por ejemplo, el inicial, la evaluación inicial. Ustedes tendrían la evaluación continua, ustedes tendrían la evaluación final y la evaluación de impacto. ¿De acuerdo? Entonces, si la pregunta es ¿cuáles son los tipos de evaluación de un proyecto? Privado y social. Dentro de lo privado ustedes tienen lo financiero y lo económico. Pero si la pregunta es, de acuerdo a los, ¿cuáles son los tipos de evaluación según el momento de intervención? Fíjense que ustedes tienen el inicial, el continuo, el final y de impacto. ¿De acuerdo? Ahora, veamos el tema del tipo de evaluación inicial. ¿Cuándo nosotros decimos que va a ser una evaluación inicial? Es la que se efectúa antes de la aprobación del proyecto y sirve para fijar su viabilidad, eficacia y pertenencia. Por lo tanto, consiste en la elección de una alternativa factible entre varias, adaptándola a las necesidades del proyecto. En algunas ocasiones, esta elección genera cambios en la hoja de ruta del proyecto, así como el número de sus ejecutantes, los roles de los mismos y su jerarquía de objetivos. ¿De acuerdo? Esto es más o menos, ya tengo el perfil del proyecto, ya nosotros vemos, hacemos una evaluación inicial ahí, ¿no? Luego tiene la evaluación continua. Como su propio nombre lo indica, es la que se realiza mientras el proyecto está en marcha. Su función es similar a la del monitoreo, pues resulta una herramienta eficaz a la hora de determinar si los objetivos propuestos para cada fase se han cumplido y si es preciso introducir cambios que mejoren la ejecución de las tareas. Luego tenemos, por ejemplo, el final. Este tipo de evaluación se realiza al término de los proyectos y su función es determinar si se han cumplido los objetivos de la fase de planificación. Lo anterior implica indagar no solo por los aspectos positivos, sino también por los efectos negativos del proyecto. Y la de impacto. La evaluación de impacto debe realizarse pasado un tiempo desde la ejecución del proyecto. Su objetivo es conocer los cambios positivos y negativos que ha traído la aplicación del plan inicial. Es recomendable para proyectos de largo alcance, pues su aplicación suele llevarse a cabo en un plazo estimado de 4 o 5 años. ¿De acuerdo? Eso, si ustedes ven, fue lo que conversamos acá con ustedes, el tema de los aspectos básicos en la evaluación de un proyecto. No sé si tienen ustedes alguna consulta sobre esto de acá. Si ven ustedes, lo que vimos en este tema fueron los tipos de evaluación. ¿De acuerdo? Que le mostré dos tipos. Pueden haber más dependiendo de la metodología, pero creo que estos dos que le mostré son los que más se utilizan, ¿no? Y bueno, el primero es en realidad el que normalmente ustedes buscan alguna evaluación, por ejemplo, tipo de evaluaciones, siempre le va a aparecer la primera alternativa, que es evaluación para proyectos privados y sociales. No sé si tienen alguna consulta, tienen alguna pregunta ustedes acá. ¿Qué me dicen? Dicen, disculpe, buenos días. Dentro de lo que es los tipos de evaluación según el momento de intervención, en el de impacto no pude, no sé si no mostró en la lámina o no me salió, pero no tengo concepto de... Ya, a ver, permítame a Cabrina, le digo, la de impacto me dice que es la última, perdón. Ahora lo ve. La evaluación de impacto debe realizarse gracias, pasado un tiempo desde la ejecución del proyecto. Gracias. Es decir, ya esto se hace ya como que al final, digamos, ¿no? Si el proyecto, por ejemplo, es de largo alcance, normalmente no es que yo termino y voy a hacer la evaluación, sino esto ya es, por ejemplo, dentro de 3, 4, 5 años recién voy a ver cuál es el impacto que ha dado este tipo de proyecto
en la sociedad, en los dueños, en los inversores, si está teniendo el retorno que se esperaba, si está recuperando el capital que se esperaba, qué cambio ha habido, toda esa serie tendría que ser este tipo de evaluación, ¿no? A ver, ¿qué más saber? ¿Tienen alguna otra consulta ustedes? ¿Alguna otra duda? No, listo. Bueno, por mi Bien. parte no. No, también los demás, por ejemplo, tienen alguna consulta. Bueno, hay 9 que se han quedado, empezamos 12, nos quedamos 9. Les consulto lo siguiente, ¿cómo le está yendo en su proyecto a los que estaban un poco atrasados? ¿Cómo le está yendo? ¿Está trabajando? Para que ya de este viernes ya yo se los pueda ver, ¿no? Si lo tienen antes, me lo envían también, no hay problema, ¿de acuerdo? Porque ya nos tocaría ver el tema este de tabulación de sus encuestas, ¿no? Si es que han hecho encuestas o si han hecho entrevistas, lo mismo, pero creo que todos van a ir por el camino de encuesta, ¿no? O puede ser también consultas a expertos, para que luego entremos a la parte económica, porque la verdad no sé cuándo va a terminar el semestre. Hemos pedido que nos pasen la fecha y no han pasado, entonces para poder hacer una planificación en base a ello, ¿no?